Buenas tardes, como todos los días, es una felicidad inmensa poder compartir la poderosa palabra de Dios, el Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas, el único que vive, el único que gobierna por los siglos de los siglos. Mi intención, o nuestra intención, no es que los hombres nos reconozcan, no es que seamos famosos, sino el anhelo de nuestro corazón es compartir lo poco que nosotros conocemos de Dios. Porque Dios es tan inmenso que es imposible conocerlo totalmente. Él es el creador de todas las cosas. Y es imposible para el ser humano comprender la creación incluso de una simple roca. Porque el ser humano es creación de Dios. El hombre no puede crear nada de la nada. El hombre solo puede modificar y crear cosas con la creación de Dios. Así vemos los grandes inventos, por lo que podemos ver esta estructura, esta calle, los automóviles, todos son modificaciones de la creación de Dios. El hombre es un experto en modificar la creación de Dios para su provecho. Y Dios lo aprueba. A Dios le agrada que utilicemos toda su creación y lo modifiquemos para beneficio personal nuestro. Pero así también el hombre utiliza la creación de Dios para su propia destrucción. Así el hombre crea y utiliza y modifica la creación de Dios para crear armamentos, para crear bombas, para crear venenos. Utilizamos la propia creación de Dios para autodestruirnos. Y utilizamos la creación de Dios para beneficio nuestro, que Dios lo aprueba. Por eso esta tarde quisiera compartir una pequeña reflexión con ustedes, pero permítanme leerle un versículo bíblico en Mateo 15, 8, 9, donde Jesús mismo dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El hombre se ha vuelto un experto en modificar la creación de Dios. Así podemos ver cientos de miles de científicos que pasan el resto de su vida a crear nuevos inventos para beneficio o para destrucción del humano. Así podemos ver los automóviles que es de provecho, los pisos, los ladrillos, todo el hombre lo ha modificado para su provecho. Pero hay algo mucho más peligroso que el hombre ha tomado y modificado para su conveniencia. Algo que Dios prohibió modificar, que es su santa y poderosa palabra. El hombre ha tomado la palabra de Dios y lo modifica a su beneficio, a su conveniencia. Y han creado religiones, doctrinas heregéticas que van contra la voluntad de Dios. Lo único que el hombre no puede modificar es la palabra de Dios. De principio a fin, esto se respeta, esto es verdad. No se modifica. Puedes crearte una remera, puedes crear una silla, puedes crear nuevos inventos, pero hay solamente una palabra de salvación, que es la palabra concreta de principio y fin del Dios Todopoderoso. Por eso es que Jesús mismo dice: este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí.
¿Por qué? Porque el hombre ha tomado parte de la palabra de Dios para crear doctrinas falsas, doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Toman una parte de la palabra de Dios para llenarse los bolsillos. Toman una parte de la palabra de Dios para llenar iglesias. Toman una parte de la palabra de Dios para sacar un provecho personal. Herejías bíblicas. Tú puedes modificar una creación de Dios para crear e inventarte y autodeterminarte que creaste algo. Pero déjame decirte que hasta la palabra propia la creó Dios, no la creaste tú. El hombre es un experto en modificar la creación de Dios para su beneficio, para su destrucción. Pero también se ha vuelto un experto en modificar la palabra de Dios para su destrucción. No nos volvemos expertos en atesorar y guardar la palabra de Dios de principio a fin. Por eso Jesús dice, en vano me honran. ¿Cuántas personas dicen que alaban y honran a Jesús, pero nunca cambian? Toman una parte de la palabra de Dios porque solo quieren escuchar la parte donde Jesús le dice que va a ser de bendición, donde Jesús le dice que le va a perdonar. Pero el evangelio verdadero es aquel donde realmente te confronta y te dice que tienes que arrepentirte y dejar tu pecado y empezar a caminar conforme a la palabra de Dios sin modificación. El corazón del hombre está lejos de la presencia de Dios. No queremos escuchar la palabra de Dios. Queremos escuchar una parte íntima de la palabra de Dios. Lo que realmente conviene a mí, a mi familia y sobre todo en lo económico. No hay ni siquiera un hombre espiritual, sino material, para el beneficio de la creación de Dios. Jesús dice, en vano me claman, en vano me honran, enseñando doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. No queremos sujetarnos a los mandamientos de Dios. Queremos sujetarnos a mandamientos de hombres. Por eso es que en vano clamamos a Dios, en vano vamos en su presencia, porque ni siquiera en su presencia vamos a estar, porque Él no se va a manifestar en donde realmente no respetamos en absoluto su palabra. Tenemos que volver a la raíz de la palabra de Dios. No busca nutrirnos de todo tipo de conocimiento, de todo tipo de ciencias, pero menos respetar y leer la santa palabra de Dios. La tenemos de un lado, la tenemos oculto. Ya en una situación de desesperación, de terapia intensiva, donde ya no puede más, es ahí donde vamos y clamamos a Dios. Y Jesús dice, en vano me van a clamar, porque siguen doctrinas de hombre. Tu corazón está lejos de mí, no me respetas, no me temes. Hace falta que se predique la verdad.
Hace falta que salgamos y digamos al mundo la verdad de la poderosa palabra de Dios. Todos, absolutamente todo lo que existe es creación de Dios. Podemos modificarlo para nuestro beneficio. Pero no hemos atrevido a modificar su propia palabra, que permanecerá para siempre. No la respetamos en absoluto. No queremos escuchar hablar de la palabra de Dios. Nos reímos, se burlan. Pero cuando viene la necesidad espiritual del alma, van y claman a Dios. En vano clamarán, no lo escucharán y Jesús, Dios, no lo va a responder. Porque no quieren sujetarse a las leyes, a los mandamientos de Dios. Él es el creador y el Señor de todas las cosas. ¿Quién es el hombre para poner leyes para que Dios se sujete? ¿Quién es el hombre para modificar la propia palabra de Dios? ¿Quién es el hombre para crear dioses y religiones y doctrinas falsas? ¿Qué no creemos como hombre? ¿Dónde está el respeto hacia nuestro creador? Si somos barros insignificantes, volveremos a la tierra. Lo eterno es tu alma. Empieza a buscar la verdad, que no te engañen más. No te alimentes de doctrinas de hombre. No te alimentes de la creación o lo que dice otro hombre. Sujetémonos a Dios, temémonos a Él, respetémosles a Él y viviremos una vida digna aquí y estaremos permanentemente con Él por los siglos de los siglos. Busquemos a Dios mientras haya tiempo, porque cuando abandonemos este cuerpo ya no tendrá la oportunidad y te lamentarás por los siglos de los siglos el no haber escuchado, el no haber respetado su poderosa palabra. No nos encaminemos más con las falsas religiones, con los falsos cultos que se levantan, con las falsas herejías. Que nadie te engañe. Agarra la palabra de Dios y empieza a leerla, empieza a escudriñarla, empieza a meditarla. Porque no encontrarás al final de tu vida ninguna otra consolación que el poder del nombre de Jesús y su sangre. Alabado sea su santo nombre. Dios le bendiga. Esa es la reflexión que quise compartir con ustedes. Amén. Dios os bendiga mucho, la paso con vosotros, doy gracias a Él. La verdad está creciendo mucho espiritualmente y veo que su nombre cada día Dios le da más santidad para predicar y traer más verdades. Ha dicho dos cosas que quiero que tú las medites en tu corazón.